Recording in progress. Muy buenos días a todas, a todos, a todes. Estamos hoy aquí reunidas y reunides para presentar una obra que resulta muy importante, sobre todo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, que fue ayer, día 10 de diciembre, y es este libro que se llama Derechos Humanos y Salud Mental, coordinado por el doctor José Ramón Arellano Cano, por el doctor Carlos Alberto Franco Chávez y por el doctor Jorge Andrés López Espinosa. En un momento les vamos a dar la palabra a ellos y también al doctor Ramón Ortiz, uno de los autores de uno de los capítulos del libro, para que nos platiquen sobre la obra. Pero primero quisiera darle la palabra a la doctora Guadalupe Guacús, que es la defensora titular de los derechos universitarios de la Universidad Autónoma Metropolitana. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Una disculpa que había quedado de moderar la mesa, no me va a ser posible porque como ven, con estos fríos que ha habido, pues nada, los cambios de temperatura. Yo nada más brevemente quiero darle las gracias, doctores, por favor, a doctor Carlos, doctor Jorge, doctor Ramón, por haber aceptado esta invitación de la Defensoría de los Derechos Universitarios y de la UAM a presentar este libro que desde que tuve la oportunidad de conocerlo a través del doctor Jorge, a quien le agradezco mucho esta primera presentación que yo vi, dije, este libro quiero que se presente en la UAM por dos motivos. El primero es porque la UAM pues tiene una reconocida trayectoria en el tema de salud mental en México, ustedes lo saben. Es, es una universidad que ha formado a muchas generaciones en el tema de salud mental. De hecho, la doctora Alicia Saldívar lleva 25 generaciones, o al menos años, formando generaciones en el tema de salud mental. Salen muchos estudiantes de maestría y doctorado y licenciatura. Y el otro es porque la Defensoría de los Derechos Universitarios se ha topado con que, pues si no vemos, aunque sea una defensoría más que tiene que ver con el corte legal, podría decirse, pues no, debemos de ver esta parte de la salud mental, la verdad, como un derecho humano, y la salud mental también como parte de los problemas que tienen que ver con la violación a los derechos humanos y universitarios de nuestra población. Eso lo vimos desde el inicio de nuestra gestión ya se está terminando, y creo que uno de los grandes pendientes que va a quedar para seguir trabajando en esta defensoría es el derecho humano a la salud mental y el derecho universitario a tener una salud mental digna, de quienes integramos esta comunidad universitaria. De verdad, muchas gracias. Siempre digo que no voy a hablar y aunque esté afónica, siempre hablo. Pero bueno, gracias a Alicia sobre todo, porque estuvo al frente de esta presentación y como siempre a todo el equipo de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Muchas gracias, doctora Guacús. Entonces, pues lo primero que quisiera decir sobre esta obra es que me parece que se publica en un momento clave para nuestro país, para nuestra población, y a eso no escapa las comunidades universitarias como la nuestra, ¿no? Eh, Me parece muy, la presentación y la introducción nos dan un panorama súper amplio de lo que van a tratar en cada uno de los capítulos. Y me gusta mucho esta idea de que es una obra diversa,
y que recoge muchos de los temas y muchas de las preocupaciones que tenemos en torno a la salud mental en nuestro país. Eh, un tema que también apuntan tiene que ver con algunos aspectos que trabajamos desde la Defensoría de los Derechos Universitarios, que tiene que ver con cómo estas historias de maltrato, de discriminación, agresiones, estigmatización, etcétera, a las que nos hemos acostumbrado desafortunadamente y que están muy naturalizadas en nuestra sociedad, pues tienen un impacto importante en la salud mental de las personas y pues no siempre reparamos en ello, ¿no? No quisiera acaparar más la palabra, más bien quisiera presentar a nuestros invitados, que nos da realmente muchísimo gusto tener hoy en esta transmisión en la UAM. Quisiera comenzar por nuestros coordinadores de la obra y después presentaré al doctor Ramón Ortiz también. Y comenzaré por el doctor José Ramón Arellano Cano, médico psiquiatra por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, alta especialidad en psiquiatría de enlace por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es maestro en gestión directiva en salud por Laureate International Universities, recertificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría, investigador de estudios fase 3 para nuevos psicofármacos, miembro del Comité Científico del Consorcio Mexicano de Neuropsicofarmacología, profesor de pre y posgrado en las áreas de medicina, psicología y farmacología, exdirector general del Instituto Temazcal y Prevención y Rehabilitación y jefe de división paramédica del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, socio activo de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, consultor privado, activista pro derechos humanos en salud mental, igualdad de género y diversidad sexual. Sus áreas de interés son la patología dual, las conductas alimentarias anormales y la somatización, el dolor crónico y la farmacovigilancia. Doctor, paciente y ser humano. Me encanta ese remate en, en su, en su currículum. También tenemos hoy con nosotras y con nosotros al doctor Carlos Alberto Arnaud Gil, médico psiquiatra por la Universidad Juárez del Estado de Durango, alta especialidad en psiquiatría de enlace en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Maestra Alicia. Salvador Subirán. Sí, Perdón, es el maestro Carlos Franco Chávez. ay, perdóneme. Carlos Carlos Alberto Franco Franco Chávez, sí, Chávez. discúlpeme, Sí, es que coinciden los nombres. sí, no se apure. Maestro en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, experiencia docente por más de 15 años, agente capacitador externo autorizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ha coordinado proyectos sociales financiados por organismos nacionales e internacionales en diferentes asociaciones civiles referentes a la sexualidad, derechos humanos, VIH y masculinidades. Ha publicado artículos respecto a la labor docente, la experiencia del trabajo de campo en materia de sexualidad y derechos humanos y la historia del movimiento LGBT en México. Coautor de manuales sobre corresponsabilidad en la erradicación de la violencia, masculinidades del siglo XXI e igualdad, diversidad e inclusión. Ay, una disculpa No hay por la... problema. Muchas gracias por la presentación. No, no, no. Ahora permítanme presentar al doctor Jorge Andrés López. Nada más déjenme que lo encuentre. Jorge Andrés López Espinosa, abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, diplomado en Derecho Constitucional Latinoamericano por la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, diplomado en Derecho Procesal Constitucional por el Instituto de Administración Pública de Querétaro, especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, estudios de maestría en Derecho Constitucional y Juicio de Amparo por la Universidad Iberoamericana y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Doctor honoris causa por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia, IMELE, conferencista en foros académicos, catedrático de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Amparo en las universidades Mesoamericana, Potosina, Marista, Potosina Libre de Derecho y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Desde 1998 laboró en la defensa de los derechos humanos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Fue presidente de ese organismo de 2017 a 2021. Candidato a presidente municipal en San Luis Potosí y actualmente ombudsperson municipal de San Luis Potosí. Bienvenido, doctor Jorge Andrés López. Y finalmente quiero presentar al doctor Ramón Ortiz García, politólogo y defensor de los derechos humanos. Posee una maestría con CONACYT en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y Política Pública y Género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México. Es orador distinguido por Toastmaster International y capacitador y certificado por Conocer SE de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Preside la organización civil Enfoque de Igualdad AC. Se desempeña como consultor en temas de derechos humanos, inclusión y no discriminación en entidades gubernamentales, educativas y empresariales. Ha liderado proyectos para organizaciones internacionales como la Unión Europea y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. También es catedrático invitado en la Universidad de La Habana. Es activista social comprometido con el trabajo comunitario, enfocándose en poblaciones indígenas, transparencia, rendición de cuentas y Contraloría Social. Ha coordinado numerosos proyectos de diagnóstico y estudios sobre lenguaje incluyente, publicidad no sexista, género y política pública, seguridad humana y derechos humanos y comunidades indígenas. Muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí y pues les cedemos la palabra, por favor, para que nos presenten esta importante obra. Bueno, muchas gracias a la UAM por también la invitación a la presentación de este libro. Muchas gracias por tomarnos en cuenta porque efectivamente algo de lo que buscamos es visibilizar lo que sucede, visibilizar a dónde podríamos llegar. Entonces, si me dan oportunidad, voy a compartir pantalla para comenzar brevemente esta presentación. Bueno, queremos también agradecer a la Asociación Psiquiátrica Mexicana, que es la asociación, a su editorial, que nos permitió llevar a cabo este proyecto y plasmarlo en hojas que puedan ayudarnos a esta difusión. Pues antes de comenzar oficialmente, quisiéramos hacer una dedicatoria de esta presentación, si nos lo permiten, y sería en memoria del magistrado Osiel Baena. Sí, entonces esperamos que también esto se acumule a todo lo que ha logrado y logró el magistrade. Entonces la idea comenzó así y es como le cedo la palabra al maestro Carlos Franco. Muchas gracias. Bueno, Ramón y yo estamos casados y pues durante la pandemia la convivencia fue mayor, ¿no? Y pues empezábamos a hablar mucho más sobre nuestras formas de pensar, nuestros bagajes distintos y pues teníamos discusiones muy interesantes sobre las situaciones que se dan en la cotidianidad y pues también la necesidad de combinar, por ejemplo, la psiquiatría con los derechos humanos, porque, pues ya lo dijeron en la presentación, hay una relación muy estrecha entre ambas disciplinas, pero parece que no hay una conexión o no se ha hecho como un trabajo realmente interdisciplinario entre estos dos ámbitos y que más bien se han desarrollado de manera paralela, pero un poco aislada.
Entonces, pues a partir de eso pensamos en pues escribir un libro que precisamente lo que hiciera fuera unir o converger la psiquiatría con los derechos humanos y pues empezamos, ¿no? Primero a pensarlo y luego a contactar a gente que nos ayudara, pues porque era un ejercicio pues complejo que requería de mucha gente porque al final terminamos 30 autores en el libro y pues también contactamos a Jorge Andrés, que nos ayudó mucho precisamente a contactar a muchos otros autores y autoras que quisieran participar y que enriquecieran este libro, ¿no? Entonces, pues más o menos así fue como comenzó esta idea y pues se vio realizada hace unos meses en este libro que llevó un proceso largo y también pues con a veces situaciones inesperadas pues, pero y muy diversas, ¿no? ¿Estás? En este libro, pues los protagonistas de este libro no son los autores, las autoras, ni somos los coordinadores, o sea, los protagonistas son los grupos vulnerables. En este caso, los voceadores, las voceadoras son las y los autores. Y la transmisora, como bien dijimos, pues nos dio esta oportunidad, fue la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Entonces, como bien decía el maestro Franco, nuestra idea era poder hacer este entendimiento entre todos los que nos dedicamos a la salud mental, ¿sí? Y acercar los derechos humanos a esa esfera y viceversa. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a un falso dualismo entre la salud física y la salud mental. En la salud mental parece ser que es la más estigmatizada y la menos atendida. Entonces, lo que queremos es darle la importancia de vida y cómo ésta se va a presentar en los grupos vulnerables, entendiendo que los grupos vulnerables tienen dinámicas muy particulares que todos necesitamos, los que nos gustan los derechos humanos, los que queremos ver personas para atención clínica o para darles otro tipo de atención, pues creo que es muy importante conocer esas dinámicas. Entonces, de este libro así nació, para poder hacer este vínculo de saber cómo es la salud mental en la dinámica de los grupos vulnerables. Entonces, pues el contenido de este libro, pues son las enfermedades crónicas, las minorías sexuales, la homofobia, personas que viven con VIH, la perspectiva de género, adultos mayores, adicciones, pueblos originarios, la despenalización de la interrupción del embarazo, el trastorno del espectro autista, la discapacidad motora, las personas migrantes, las personas en condición de reclusión, la salud en el trabajo y la personalidad como una expresión de libertad. Entonces, estos son los capítulos que componen este libro, cada uno desarrollado por un psiquiatra y también por un activista. Cada uno de nuestros autores son líderes de opinión, son realmente apasionados de su activismo, de su área clínica, expertos en su tema y a quienes les agradecemos mucho que hayan podido dedicarle tiempo a vaciar esas ideas sobre su conocimiento, entrar en contacto entre el psiquiatra, entre el activista, para poder saber cuáles son esas necesidades y conjuntar, sintetizar y plasmar esas ideas. Así que vamos a ponerles un video que hicimos con los autores. Un verdadero privilegio haber participado en este libro y con esta metodología de juntar a expertos en derechos humanos y a expertos en salud mental. Enhorabuena. La homofobia perjudica la salud mental de la población de gays y lesbianas. Combatámosla.
sino hablar también de los derechos humanos de pacientes con enfermedades crónicas, desde las endocrinológicas, reumatológicas, neurológicas, y cómo esto impacta la calidad de vida. Cómo, como psiquiatras, podemos tener esta posibilidad de estar muy conscientes de cuáles son los derechos humanos, a qué tienen derecho los pacientes. Los derechos humanos de las personas con discapacidad intelectual se garantizan respetando su independencia y su autonomía. No más interdicción. Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Habla, no te calles. Creo que es una muy buena oportunidad de este libro para poder expresar nuestros sentimientos. Cuando hablamos de diversidad sexual y acceso a salud, hablamos de derechos humanos y ese es un factor fundamental para ser mejores personas. A quienes se comportaban libres antes se les llevaba al psiquiatra. Hoy en el siglo XXI, el libre desarrollo de la personalidad es la libertad de libertades. Servicios de salud sexual que sean amigables y accesibles para todas las personas y en especial con un enfoque de diversidad sexual. Más de 280 millones de migrantes en el mundo y se necesitan aún más ojos, más cerebros y más corazones para tratar de mitigar esta situación tan dramática que estamos viviendo. La diferencia no tiene por qué significar desigualdad. La salud mental de las mujeres es distinta y esto es importante. Cuando las personas son esclavas de sus propias necesidades, el mismo trabajo asalariado es una violación de los derechos humanos. Oportunidades equitativas para hombres y mujeres. Hashtag. Si no tienes lugar a la mesa, lleva tu propia silla e invita a una amiga. Mi capítulo es acerca de la despenalización del aborto en México. Yo abordaré todos los temas psicológicos y psiquiátricos que enfrentan las mujeres y le daré mucha importancia al estudio Tony Way, publicado en 2018. Hola, soy Paulina Carrasco, soy psicóloga, soy psicoanalista y también, orgullosamente, soy una mujer trans. Y la frase del capítulo que escribí es: el amor como postura ética, social e individual. Gracias. Las personas que viven con adicciones merecen un tratamiento médico, científico, actualizado, libre de discriminación y sin criminalización. Un verdadero privilegio. Okay. Bueno, también otros autores colaboraron con nosotros. Aquí los menciono brevemente: la doctora Evelyn Rodríguez Estrada, el doctor Hamid Vega, la magistrada Elisa Macrina Álvarez, el doctor Horacio Santiago López, el maestro Román Ortiz, que nos acompaña, la doctora Roxana de Jesús Ábalos, el doctor Adolfo Lara, la maestra Melba Adriana Olvera, la maestra Seferina Catalina Torres, el maestro José Raúl Montero, el doctor Santos Rafael Atilano, el maestro José Moisés Herrera y el doctor Jorge Mérida Puga. En el libro podrán encontrar en la sección de los autores, pues una breve semblanza acerca de cada uno de ellos y las áreas en las cuales ellos se desempeñan. Aquí es importante destacar que los autores que están en cada libro pues son, insisto, líderes de opinión en su área, son activistas en su área, y eso le da una fortaleza importante a que las personas expertas en esa área pudieran vaciar esas ideas en estos capítulos. Y bueno, pues le cedo la palabra al ombudsperson de San Luis Potosí, al licenciado Jorge Andrés López Espinosa. Micrófono, por favor. No nos escucha.
Bueno, pues primero agradecer de igual manera a la Universidad Autónoma Metropolitana por la oportunidad, desde luego a nuestros amigos Ramón, a Carlos, y bueno, yo platicarles esta parte en la que se colaboró para tener este ensamble entre los defensores y los activistas y los médicos, en donde se hace una sinergia que no fue sencilla, que también por ahí pues Ramón lo recordará, porque pues son posturas en ocasiones encontradas, y justo en la temática en la que tuve la oportunidad de participar, que es el tema del libre desarrollo de la personalidad. Lo que se plantea en este capítulo es justamente cómo en algunas ocasiones, a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, la medicina, sobre todo el tema de la medicina psiquiátrica, pudo haber llegado a colocar en algún tiempo, pues, de lado, que no favorecía los derechos de las personas, en donde incluso para criminalizar las manifestaciones de libertad de expresión, de libertad de personalidad, se buscaba el apoyo clínico, el apoyo científico para que desde el Estado se pudiera oprimir a las personas que ejercían su libertad. Por eso, en el mensaje que se pretende dar, al menos en este capítulo, y por supuesto que va transversalizado a todos, es que en realidad la medicina psiquiátrica y los derechos humanos deben de ir de la mano y deben de colaborar para justamente extender esta posibilidad de libertades, y que en el caso específico, pues como saben, en México el libre desarrollo de la personalidad no lo podemos encontrar específico en el texto constitucional, sino que ha sido más bien el desarrollo jurisprudencial el que ha permitido que el reconocimiento de este derecho, de esta libertad, pueda ser mayormente explorado. Y así pues podemos citar pues, algunos de los casos más emblemáticos que ha tenido la Corte Mexicana, que ha adoptado posturas muy claras respecto a este espectro, a esta posibilidad, y que es a partir del desarrollo jurisprudencial como esta libertad se ha reconocido de manera más amplia. Al principio de la charla, Ramón estaba al magistrade que se ha convertido ya en, lamentablemente, pues su muerte, pero él hizo de su vida un testimonio justamente en el reconocimiento, no solamente a nivel social del libre desarrollo de la personalidad, sino que lo lleva también a un nivel jurídico con el reconocimiento a nivel pues, acta de nacimiento, CURP, del género no binario. Entonces, este mensaje justo de llevarlo no solo del discurso, sino hacerlo una realidad jurídica. Y que, por supuesto, ahora, a diferencia de otros tiempos, la medicina, la psiquiatría acompaña a las personas con esta perspectiva de derechos humanos, que me parece que esto da respuesta a lo que se está planteando acá en la imagen, que dice, y me conviene tener el libro, ¿por qué? Bueno, pues porque nos dota de una visión mucho más amplia de lo que para los médicos, para los abogados, para los defensores, pudiera llegar a representar este binomio entre la salud mental y los derechos humanos. Entonces, creo que hoy el país avanza hacia allá. Claro, lamentablemente todavía hay algunas voces retrógradas, conservadoras, que pues pretenden limitar tus derechos. Sin embargo, me parece que hoy, gracias al apoyo de la medicina y sobre todo con esta gran apertura que se tiene, es importante que estas visiones se compartan, se difundan, y pues, qué mejor que en estos espacios de libertad como son los espacios universitarios, que nos
exprime el día de hoy la Universidad Autónoma Metropolitana, pero también la Asociación Psiquiátrica Mexicana, que fue quien auspicia esta obra, y que además, si me permite Ramón, pues fue presentada ya en un congreso internacional y hubo pues gran interés por conocer la misma. Entonces creo que las temáticas que se tocan son de la mayor importancia, pero nutre esta visión médica, esta visión clínica, la visión desde los derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, y creo que nuestro siguiente invitado, el maestro Ramón Ortiz, puede comentarnos como esta visión importante que se pudo dar entre la salud mental y la experiencia de trabajo que se ha tenido con las comunidades indígenas. Entonces, Ramón, te cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, efectivamente, a mí me tocó abordar junto con otras dos autoridades en las comunidades indígenas de la zona Tenec de San Luis Potosí, la salud mental y los derechos indígenas. Prácticamente un poco mi papel fue más de compilador de la información que los representantes de las comunidades, tanto la licenciada Natalia y el licenciado Eric, que aparecen en el corto del video, referían en torno a qué hay sobre esta temática. Tuvimos alguna especie como de encuentro, entrevista semiestructurada en torno al tema y platicarles que fue un ejercicio muy interesante porque al ellos manifestar lo que sucedía sobre este tema, les implicó muchísimas cosas personales en las que incluso en esa ocasión tuvimos la compañía de un compañero también psicólogo. Y hubo un momento también de contención en torno a darse cuenta cosas que parecieran muy sencillas en torno a ello, que tendría que ver con aspectos como el descanso y el darse cuenta que no está permitido, y sin que nadie lo haya dicho abiertamente, el descanso en las comunidades rurales e indígenas. El trabajo es constante, es de todo el tiempo. Entonces, al decir que cuál es el momento en donde se pudieran encontrar ellos digamos, en una manera relajada o tranquila, fue algo que les impactó mucho en darse cuenta que no, que sus dinámicas son siempre estar al pendiente de otras personas, se brinca de la infancia a adulto, y todos los procesos que se han intentado en torno a esta temática y refieren el libro han sido externos. Entonces, hay un programa nacional que habla sobre el bienestar en las comunidades indígenas, sobre todo empezó después de la pandemia con más énfasis, pero que su papel es abarcar cerca de un 10% de la población, y son cursos también desde afuera en donde pues no se llega al reconocimiento real de las problemáticas que se tienen. Y pues bueno, algunas de las cosas que también están implícitas en la salud mental, algunas cosas que ya seguramente también conocemos, que tiene que ver con la discriminación, tiene que ver con las dinámicas familiares o la violencia familiar, también que estas tienen que ver con la falta de información en torno a la solución de los conflictos y problemas que se pueden ir generando en las comunidades. Con relación a ello, uno de los aspectos que siempre desde afuera se ha buscado como solucionar con los jóvenes que los encuentran con conflictos, con agresividad, han sido la cuestión del deporte y la cultura. Entonces, una de ellas es el que se generen campos de fútbol, que se generen encuentros deportivos, que se generen espacios en donde ellos puedan socializar libremente, pero en su reflexión decía que estos espacios han producido justamente lo contrario,
lugares de socialización masculina, en donde terminan en golpes, en donde terminan tratando de dominarse entre algunos grupos y otros en torno ahí a las comunidades, y que ha sido la única solución desde afuera que se ha venido generando como para tratar este tema. Esta información, por ejemplo, de las acciones del DIF nacional, pues han hecho que no lleguen, digamos, a un impacto real en torno a las comunidades y su bienestar en la salud. También la información que llega, por ejemplo, en tema de la prevención de los abusos de sustancias o del alcohol, pues no está en el idioma originario, no está en Tenec. Ahí también conviven con la zona náhuatl, hay comunidades náhuatl también ahí, y estos mensajes no llegan y las reflexiones tampoco llegan a ser a profundidad. Y las personas que están sirviendo de guía son las múltiples religiones que se asientan en las comunidades, pero cada una tiene cierto sesgo, tiene cierta inclinación también hacia estar bien contigo mismo, pero desde una deidad más allá de la personal, que lo hace también que tengan se encuentren con problemáticas que tienen que ver con estos momentos de la Navidad, que en algunas lo permiten, en otros no, problemas que antes no existían, como cuestiones prehispánicas, por ejemplo, el Día de Muertos, que ahora empieza a haber religiones o grupos religiosos en donde lo ven como algo negativo. Entonces, las pequeñas cosas que están de soluciones para atender el bienestar o salud mental de las comunidades y los pueblos indígenas, pues no están siendo la parte, la respuesta hacia sus necesidades. Comentan justamente que tendremos que partir de reconocer la importancia de estar bien con uno mismo desde la cosmovisión que se tiene en indígena de las regiones, pero esa visión de estar bien y ese equilibrio entra en perfecta armonía cuando no estaba adaptado a la modernidad en la que se convive con el día a día, y eso es justamente lo que hace que no se llegue como a profundizarlo de manera que genere justamente los bienestares que antes o anteriormente eran atendidos, ¿no? A través de la danza, a través de la adoración, a través de los rituales del maíz, que conforme va pasando el tiempo, pues también va siendo menos personas quienes se integran a él, ¿no? También las cuestiones externas que no están acostumbradas en las comunidades a justamente manifestar las emociones hacia personas externas, sino es un poco más bien desde el afecto familiar o colectivo, pero al momento de que sea frente, por ejemplo, a una psicóloga o un psicólogo, pues no es algo como que en su, en sus creencias, en su forma, en cómo miran el mundo, sea lo más adecuado para acercarse a él. Entonces, de antemano también, cuando se viene una opción de que haya un psicólogo, una psicóloga en las comunidades, pues se tiene cierta resistencia. Las opciones tendrían que ser justamente que vinieran personal de la salud mental, como psicólogos, psicólogas, que nazcan, que crezcan, que se formen desde las comunidades y regresen a las comunidades para estas intervenciones. Pero lamentablemente quienes salen a tener mejores oportunidades escolares, pues difícilmente ven estas necesidades de regresar a su comunidad para desarrollar estas acciones, sobre todo porque por una cuestión económica, pues sería mucho más costeable quedarse en las ciudades en donde estuvo la formación, en donde tiene esta continuidad, incluso en donde a lo mejor y en estos procesos hacia afuera, pues se han desconectado, digamos, de la lengua originaria como
como algo que sea de gran utilidad para su vida profesional, incluso haciéndolo un poco la lengua materna un poco a un lado, tratando de que incluso no se les refiera como en este caso psicólogos, psicólogas indígenas, Tenec o Náhuatl o Shui, que también están ahí cerca de la Huasteca Potosina, pero y frente a ello comentaban la necesidad entonces de comenzar estos procesos desde una de las formas de abordar la salud mental es fortaleciendo el orgullo de la lengua materna, de ser bilingües también en las comunidades, del fortalecer también los rituales que se tienen en torno a las cosmovisiones de atenderse de manera grupal, de tener momentos y encuentros en donde puede conectarse con sus creencias de forma profunda y también de esa misma manera que las acciones externas no transgredan la autonomía de las que ellas se encuentran, como mencionaba, el área de cultura, el área de deportes, que intentan desde su visión de afuera dar las soluciones y están ocasionando más problemas, desde instituciones gubernamentales federales que intentan también hacer acciones, desde programas federales para atender la salud mental, pero también desde una visión de afuera, desde los pueblos, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que intenta también atender esta problemática desde una manera clínica y también no ha sido la más adecuada. Entonces, las propuestas que hacen en torno a ello tiene que ver también desde la información, desde la sensibilización y sobre todo desde un acercamiento cara a cara con las autoridades y reflexiones que lleven a darle trascendencia e importancia justamente a la salud mental, que en una evaluación muy general es prácticamente no existe, ¿no? Y que justamente este ejercicio también sirvió para empezar con algunas actividades, con algunas propuestas que puedan irse generando al interior para trabajarlas y abordarlas de manera formal. Bueno, de mi parte eso sería lo que quisiera comentar e invitarles a leer el capítulo donde vienen muchas más sugerencias muy específicas por parte de las autoridades de la zona TENEC. Bueno, y así como el maestro Ramón nos comentó estas peculiaridades, particularidades, más bien dicho, de las dinámicas que se lleva en esta población vulnerable, pues así están los otros capítulos, partiendo de explicarnos esas particularidades de la población y que es necesario que las personas que queremos hacer alguna intervención clínica o no clínica con estas poblaciones, debemos de conocer esas dinámicas, debemos de saber también cuál es digamos, la presentación de la salud mental dentro de estas dinámicas. Entonces, creo que es muy importante destacar que el que una universidad esté interesada en la presentación de este libro es no solamente porque los estudiantes puedan entender estas dinámicas para su desarrollo profesional futuro, sino que dentro de la misma población de la universidad también hay minorías. No podemos partir de que todas las personas que acuden a estudiar alguna licenciatura se encuentran en un rango de la dominancia privilegiada. No es así. O sea, dentro de la misma comunidad de estudiantes hay minorías y dentro de la misma comunidad de estudiantes se discrimina y dentro de la misma comunidad de estudiantes las personas discriminan y van a ser discriminadas. O sea, eso es algo que desafortunadamente y de forma estructural se encuentra en México. Entonces, eso es un reflejo que está en todos lados, no sé, no nada más en la UAM, sino en todas las universidades, ¿no? Entonces, desde entender todas estas dinámicas nos va a permitir hacer un trabajo mucho más
enfocado, mucho más empático a estas necesidades de la población para poder ejercer los derechos humanos, para poder defenderlos de una manera más asertiva. Entonces, de esta forma, pues queremos darles nuevamente las gracias por este espacio y pues, aunque suene un poco repetitivo, pero nuevamente en este agradecimiento y en esta admiración y reconocimiento a la lucha de Le Magistrade. Muchísimas gracias, doctores, maestros. Me parece que pues nos han dejado ya con mucha curiosidad para conocer la obra completa. Yo solo tuve oportunidad de leer algunos capítulos porque no la conseguimos con suficiente anticipación, pero me parece, yo quisiera regresar a la pregunta de, ¿me conviene tener el libro? ¿Por qué? Yo tengo varias respuestas a esa pregunta. La primera es que considero que hasta ahora, de lo que yo conozco de literatura sobre el tema, pues no contábamos con una obra con las cualidades de la que se está presentando en este momento, ¿no? Eh, este libro además nos va a dar una idea sobre la importancia que tiene que nos lo tomemos en serio, el voltear a ver el tema de la salud mental, no como una moda, no como algo trivial, sino como realmente un tema que nos tiene que ocupar, sí preocuparnos, pero sobre todo ocuparnos desde distintos ámbitos, ¿no? Eh, y también me parece que hay que tener este libro porque nos ofrece una visión diversa sobre justo sobre distintas comunidades y grupos sociales. Eh, y cuando decimos en vulnerabilidad, yo en muchas ocasiones me quedo pensando es que todas las personas somos vulnerables en distintos momentos y tenemos que considerarnos como tal. Entonces sí es cierto que en términos generales podemos asumir que ocupamos espacios de privilegio, pero en ciertas circunstancias y en ciertas situaciones también podemos ser personas vulnerables y hay que ser sensibles a eso, ¿no? Eh, también considero que una virtud de esta obra es que presenta perspectivas teóricas y metodológicas tan distintas que podemos darnos una idea justo también de la diversidad de posibilidades que tenemos, en su caso desde la psiquiatría, pero también desde otras disciplinas cercanas, yo lo digo desde la psicología social, para acercarnos a las temáticas, ¿no? Y yo concluiría diciendo que la última razón y quizás la más importante es porque la salud mental es un derecho humano, ¿no? Así de sencillo. Pues muchísimas gracias a todos, maestros, doctores. Yo quisiera solo saber si tenemos preguntas por ahí o comentarios en la transmisión que tenemos en vivo en Facebook. Y también por acá tenemos a la doctora Lupita con la mano levantada. Doctora Guacus, por favor. Muchas gracias, Alicia. Yo quería aprovechar el espacio y seguramente tú también lo vas a hacer en su momento, aprovechando que están las y los colegas, de decirles que esta obra da pie para que la Defensoría anuncie un trabajo que hemos realizado a partir de las necesidades que detectamos en la propia universidad. Y les digo que la doctora Alicia les va a decir más porque ella y un equipo, sobre todo de estudiantes, han estado trabajando ya desde hace varios meses, creo ya un año casi, un producto de esta gestión de la Defensoría, uno de sus últimos productos que me parece que es justamente algo que sin las palabras así literales, la comunidad universitaria nos está exigiendo, nos está
ha estado exigiendo. No sé, Alicia, si quieres hablar un poco de esto. Sí, cómo no, con muchísimo gusto. De hecho, pues vamos a aprovechar los últimos minutos de esta transmisión para platicarles sobre un manual de primeros auxilios psicológicos para la comunidad universitaria de la UAM, que obviamente puede ser extensivo a muchas otras comunidades similares en el país, derivado de un trabajo que hemos venido haciendo en la Defensoría de los Derechos Universitarios, eh, y en relación con lo que hemos identificado como necesidades en nuestra población universitaria. Nos referimos, sí, principalmente al alumnado, pero también al personal académico, al personal administrativo y a todas las personas que de un modo o de otro intervenimos en lo que llamamos las actividades sustantivas de nuestra universidad. Este manual se engarza de manera muy oportuna con la obra que acabamos de comentar, porque la Defensoría de los Derechos Universitarios, a través de una encuesta que en este momento se está haciendo el levantamiento en la segunda oportunidad, en la que hemos tratado de identificar los problemas de violencia y discriminación que se viven entre nuestra comunidad, pues hemos detectado algunas otras cosas. Esta encuesta nos permitió, por ejemplo, visibilizar la diversidad y las vulnerabilidades de las que han venido hablando los coordinadores, los autores de esta obra, por ejemplo, en relación con la diversidad sexogenérica, con la diversidad étnica. En efecto, la universidad tiene una muy importante minoría de distintos grupos étnicos que vale la pena identificar y tener en cuenta, porque pues tienen necesidades muy particulares. También tenemos el tema de la discapacidad, la condición de discapacidad, que cada vez más en algunos grupos pues comienza a dificultar la realización de algunas tareas, o bien le exige a la universidad la adecuación de espacios para poder ofrecer una mejor atención a su población. Eh, y en nuestro caso, también pudimos ubicar algunos grupos de personas o un grupo de personas que presenta diversidades o neurodivergencias, mejor dicho, que también es muy importante tener en cuenta a la hora de planear una clase, ofrecer un servicio, tener un cierto acercamiento, etcétera. De manera que entre eso y pues la experiencia de la pandemia, las enseñanzas del confinamiento y todos estos elementos que se fueron revelando, no es que no supiéramos que estaban allí, pero ahora son mucho más claros y evidentes para nosotras, comenzamos a trabajar en esta idea de desarrollar un manual de primeros auxilios psicológicos que pueda constituir una herramienta para nuestra población de apoyo, de primer contacto, digamos, con la posibilidad después de derivar a quien requiera a servicios especializados de salud mental. También contamos con un directorio de servicios gratuitos o de bajo costo que pueden consultar en la página de la Defensoría. Pues este manual está concluido, está en proceso de edición en este momento, y principalmente fue desarrollado por un equipo de servicio social que trabajó en el proyecto El Derecho a la Salud Mental, que yo he coordinado, pero y quisiera nombrar a las personas que trabajaron en este manual: Andrea Jiménez, Félix Sandoval, y la revisión estuvo a cargo de la doctora Guadalupe Guacuz, aquí presente.
por el doctor Carlos Contreras, responsable del proyecto Bienestar Comunitario y Salud Mental de la UAM. El tratamiento editorial lo está realizando la maestra Zuni Ramírez y las ilustraciones son de Ameyali Contreras. Principalmente tenemos personas jóvenes colaborando en esto. Lo importante era tener un instrumento que fuera accesible, que estuviera en un lenguaje comprensible, que recogiera experiencias cercanas a nuestra comunidad y pues esperamos haberlo logrado. En este manual se habla principalmente de los temas de salud mental que aquejan más a poblaciones como la de la UAM. No necesariamente son todas, pero son las que consideramos que van a ser más frecuentes y que requieren urgentemente de alguna clase de atención, como son la ansiedad, como es el estrés, como es la depresión y el burnout, y por supuesto la ideación suicida, ¿no? Porque por ahí tenemos algunos datos de que una proporción importante de nuestra población eh, está teniendo recurrentemente esta idea de que pues sería mejor morir, ¿no? Eh, entonces, pues eso, ponemos a partir de enero a la disposición de nuestra comunidad y de quien quiera consultar este manual en la certeza de que puede resultar de utilidad. También estamos pensando elaborar una infografía que podamos imprimir y pegar en las instancias a las que acude la comunidad de nuestra universidad para que tengan una idea como más puntual de la ruta a seguir en ciertas situaciones de crisis. Y pues nada más, yo con eso finalizaría y pues no sé si alguien quiera hacer algún último comentario para despedirnos. No, no tenemos comentarios tampoco en Facebook, creo que no. Pues eso, agradecerles entonces, doctores, maestros, ombudsperson, eh, el, el haber permitido que tengamos esta presentación, que es muy importante para nosotras, que consideramos que a nuestra comunidad en la universidad también le va a resultar de interés. Y por ahí nos están haciendo llegar la pregunta, que es, ¿dónde se puede conseguir el libro? Bueno, precisamente para el 2024 está planeado que pueda conseguirse en línea en la página de la Asociación Psiquiátrica Mexicana a partir de enero. Así lo pueden googlear y así aparecerá la página, ¿no? Y lo que puede hacerse también es, por lo pronto, acudir a las oficinas de la Asociación Psiquiátrica Mexicana que se encuentran en Periférico Sur, muy cerca de las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana también, en horario de oficina de 10 a 4 de la tarde. Entonces, ahí pueden también conseguir el libro. Muchísimas gracias. Bueno, pues les agradecemos a todas, a todos, a todos el habernos acompañado en esta presentación. Les recomendamos, sí, por supuesto, que compren el libro, que lo lean, que lo disfruten, porque hay algunos capítulos que realmente, sí es cierto que se van a preocupar, que van a decir qué barbaridad, qué mal estamos, pero también tenemos algunos elementos para tener esperanza, porque nos dan algunas ideas de lo que podemos empezar a trabajar para mantener una mejor salud mental. Pues muchísimas gracias, doctor Ramón Arellano, Carlos Franco, Ramón Ortiz, doctor Jorge Andrés López. De verdad les agradecemos muchísimo la atención de estar esta tarde con nosotras. Y muchas gracias. Perdóneme, muchas gracias a quienes nos acompañaron. Muy buenas tardes a todas, a todos, a todos. Gracias.